aunque digitalmente hemos avanzado mucho, creo que la parte física sigue siendo más eficiente en muchas cosas. Muy bien, pues muchas gracias, Jesús. Voy a empezar yo, entonces. Yo voy a dar una charla. Bueno, lo primero es, ¿se está viendo la pantalla? ¿Estáis viendo la No, presentación? todavía Introducción a no. DeFi para desarrolladores, todavía no, ¿no? Vale, pues un momentito. Vamos a ver cómo... Ah, el zoom, vale, sí. Es un poco... Ah, bueno, pero tengo aquí. Estamos... Organizado. Y ahora... A ver, ahora sí, compartir pantalla, venga. Compartir pantalla, a ver, presentación, esta es. A ver, ¿ahora estáis viendo la pantalla? Sí, ya la podemos ver. Sí, la vemos. De acuerdo, perfecto. Bueno, pues vamos a empezar un poquito. Entonces, lo primero que tengo que comentar, bueno, el título, como veis, es, en principio, Introducción a DeFi para desarrolladores. Entonces, he hecho una postilla, digamos, y introducción, o sea, el título definitivo es algo así como Introducción no solo a DeFi y no solo para desarrolladores. O sea, con esto, ¿qué es lo que quiero decir? Que, bueno, que se trata de hacer una especie de introducción, pues hablar de muchos temas en cuanto a blockchain, cuáles son los distintos ecosistemas y todo esto. Entonces, no va a ser, aunque hay alguna parte, digamos, un poco más específica para desarrolladores, tampoco vamos a ver código exactamente, es decir, sino que os voy a dar sobre todo, pues, o información y estas cosas, es decir, no tanto va a ser tan práctico en este momento. Va a quedar también la presentación, es decir, tanto el vídeo como la propia presentación, va a ser sobre todo texto, digamos, pero la idea es que esto sirva un poco como guía, digamos, sobre todo para las personas que conocéis menos el tema de blockchain o el DeFi o todo este tipo de cosas, que os sirva eso como guía. O sea, me imagino que habrá algunos de vosotros que ya sepáis la gran mayoría de los temas, pero bueno, con esto lo que quiero tratar es de mostrar, digamos, la complicación de todo este lío, digamos, de DeFi, de blockchain y todo esto, y las múltiples opciones que hay, que desde luego no son únicas para los desarrolladores y en general para cualquier persona que se quiera acercar. Entonces, bueno, pues vamos a empezar. A ver si, un momentito. Ah, bueno, sí. Esto, a ver cómo va. Vale. ¿Cuáles son un poco los objetivos de esta charla? Como tengo poco tiempo, vamos a ver a lo que me da tiempo a contar, o sea, a hablar, la verdad es que muy poquito de cada cosa, pero bueno, como va a quedar luego, podréis repasarlo y contactarme en algún momento o a lo mejor convocar otra charla o alguna demo, digamos, de algún tema en concreto se podría plantear durante el hackathon. Entonces, el objetivo, como decía antes, es ofrecer una panorámica no exhaustiva, porque es imposible en media hora apenas, sobre DeFi y su interés para los desarrolladores. También destacar los múltiples perfiles de desarrolladores que se necesitan. Es decir, no es que haya un perfil único de desarrollador de blockchain que sabe tal. Pues no, es decir, evidentemente puede haber casi un perfil por cada desarrollador distinto. Es decir, puede haber distintas especializaciones y gente pues que además trae un bagaje, digamos, de cosas que ya sabe hacer y lo que le puede faltar es la parte de blockchain. DeFi engloba disciplinas muy distintas y blockchain también. Es imposible tratar de abarcarlas todas. En muchos casos deben formarse equipos multidisciplinarios. Es decir, lo más normal es que cuando desarrollas no seas tú el único desarrollador, sino que te integres en un equipo, o sea, puede ser parte de personas de negocio, pero incluso dentro de los propios desarrolladores que tengan distintos perfiles, como decía antes. La experiencia previa de cada uno es el mejor punto de partida. Se trata sobre todo de integrar los conocimientos necesarios sobre el DeFi para llevar a cabo el desarrollo. Es decir, ¿qué es lo que le falta a un desarrollador para poder desarrollar sobre DeFi? Pues conocer, al menos en la parte en lo que se está intentando desarrollar, digamos, lo que quiera hacer, ¿no? Es decir, pero el resto de las cosas tiene que traerlo ya. Es decir, si tú quieres hacer un interfaz de usuario, quieres hacer una aplicación que va a estar digamos, en backend o algo, pues hay muchas cosas que ya deberías de saber previas que no tienen que ver con DeFi o con blockchain. ¿De acuerdo? ¿Por dónde empezar? Pues DeFi, como bien decía Jesús hace un rato, se podrían traducir por finanzas descentralizadas. O sea, es decir, hay que tener en cuenta que prácticamente muchas de las cosas que
que se hacen en finanzas, digamos, cómo se trabaja y tal, pues se puede, digamos, trasladar casi directamente a las finanzas descentralizadas, es decir, de las finanzas tradicionales, ¿no? Entonces, Bitcoin y la tecnología blockchain, y sobre todo Ethereum, con su máquina virtual de Ethereum o Ethereum Virtual Machine y los contratos inteligentes, son los que hacen posible que existan aplicaciones o protocolos que se puedan encodar bajo dicho concepto, ¿de acuerdo? Es decir, que podría decirse que, bueno, con Bitcoin nace de alguna forma DeFi, pero es sobre todo con Ethereum cuando, digamos, toma mayor sentido. O sea, no quiere decir que no se puede desarrollar sobre Bitcoin y que de hecho se están desarrollando proyectos y con otros sistemas, pero digamos que es con Ethereum con quien se empieza a hablar, digamos, más en concreto de DeFi. DeFi representa, desde luego, solo una parte de las posibilidades de blockchain, aunque seguramente sea de las que tengan más sentido. Es decir, parece que blockchain últimamente se puede aplicar a todo, ¿no? Es decir, eso pues no va a ser así. Es decir, no todas las cuestiones tecnológicas necesitan blockchain. Puede haber muchas que les venga bien o cierta parte y tal, pero en otras pues que no tengan mucho sentido o que no aporte verdaderamente mucho valor. Es una discusión, digamos, que está actualmente. A pesar de su reciente aparición, actualmente existe un conjunto enorme de aplicaciones y herramientas que se incrementan cada día. Ya lo adelantaba Jesús y lo iremos viendo a lo largo del hackathon y a lo largo de todos estos meses y los próximos años. ¿De acuerdo? A tener en cuenta, aunque tu principal objetivo, aquí me refiero a los emprendedores o a los desarrolladores, sea el desarrollo, es importante que conozcas algunas cosas. La definición del proyecto, sus objetivos, aportaciones, etcétera, suele estar recopilado en un documento normalmente denominado white paper o en el sitio web correspondiente. Entonces, así, de los proyectos principales, sobre todo de Bitcoin, de Ethereum, podemos acceder a su white paper. De alguna forma es como empieza. Bitcoin es un paper, digamos, como un documento científico que se publica y en el que estableces una serie de cosas de lo que va a consistir, de repente das datos acerca del proyecto. La operativa de los proyectos es aprender a usarlos, disponer de una cartera o wallet, realizar transacciones, invertir en protocolos, participar en la gobernanza, tener una identidad digital propia. Es importante que, aunque te dediques al desarrollo, conozcas, aunque sea mínimamente, pero bueno, lo más a fondo que puedas, todo este tipo de herramientas, digamos, ¿no? O sea, que te mojes, que trabajes con ellos, ¿no? Entonces, hay que familiarizarse también con los repositorios de código. Incluso la ventaja que tiene el trabajar con código libre es que puedes probar a cambiarlos y desplegar tu propia versión. O sea, te puedes bajar el código de Balancer, por ejemplo, y hacer tu propia versión de Balancer y probarlo tú o dejar que lo pruebe alguien o incluso desarrollar sobre ese código que has desplegado y que has modificado, digamos, desarrollar otra aplicación que esté basada en eso. O sea, eso es posible cuando tú tienes a tu disposición un repositorio. Y si es un contrato inteligente, pues tú lo desplegas en otra dirección distinta a las que están en otro Balancer y puedes trabajar con ello perfectamente. Aquí voy a daros un consejo, digamos, una sugerencia. No hay nada como invertir tu dinero para que aumente la motivación. Como se dice, es jugarse los cuartos o poner la piel en el juego, ¿no? Skin in the game. O sea, es decir, esa es una buena... yo creo que es un buen consejo. Es decir, no es lo mismo leértelo y tal y pensar sobre ello y hacer pruebas y esto a decir, no, mira, yo voy a invertir pues 100 euros o 50, lo que sea, en tal protocolo y voy a ver cómo evoluciona o voy a comprar Bitcoin y tal. O sea, con esto no quiero decir que hacer recomendaciones de inversión y esto, sino que es algo que es recomendable si tú quieres profundizar en todo este tipo de temas, ¿no? Bueno, entonces, principales aplicaciones de DeFi. Aquí estoy siguiendo un poco el esquema de un libro que luego que vamos a nombrar y que se puede conseguir, que se llama How to DeFi. Entonces, bueno, hace una casuística, digamos, entonces habla de las monedas estables, que son, como muchos de vosotros sepáis, las famosas stablecoins, que están asociadas, o sea, digamos, a una moneda, pues por ejemplo, al dólar, ¿no? Entonces, pero no hay solamente monedas asociadas al dólar. Bueno, son las principales. También puede haber monedas asociadas al euro y, bueno, hay
a muchas otras. Incluso puede haber asociadas a un basket de monedas o un basket de valores. Luego, otro de los temas principales en cuanto a desarrollos o aplicaciones DeFi es el tema de los préstamos. Tú puedes tanto prestar tu propia liquidez, tu propio dinero a quien necesite préstamos, como pedir prestado, digamos, a otras personas o otras entidades que lo prestan, ¿no? Incluso para pedir prestado a lo mejor te pueden solicitar un colateral que a veces puede ser mayor de la cantidad que tú pides como préstamo. Eso habría que ver si te puede compensar y es cuestión de estudiarlo. Otra cosa súper importante es el tema de los exchanges. Luego vamos a hablar un poquito más en detalle, que como sabéis pueden ser centralizados o descentralizados. Otro tema que viene también de las finanzas tradicionales son los derivados. Otro, las gestiones de fondos, sistemas de pagos, seguros y loterías. Es decir, el último, por ejemplo, pues las loterías, es decir, es el juego, digamos, de toda la vida. Bueno, pues se podrían hacer optimizado y lo que es más transparente mediante sistemas de blockchain. Entonces, bueno, es otra de las aplicaciones y el resto de los que hemos tenido. Vamos a ver, con Bitcoin comienza todo. Bitcoin aportó, entre otras, la tecnología blockchain necesaria para conseguir su principal objetivo, que es la posibilidad de intercambiar valor entre pares sin la necesidad de un tercero que valide el intercambio o simplemente que la confianza se deposite en el propio sistema de Bitcoin. O sea, esto es la primera vez que se consigue, es decir, ha habido muchos intentos anteriores y tal, pero no terminaban de funcionar. Y la prueba de que verdaderamente ha funcionado es que el tiempo ha demostrado su validez, que lleva más de 10 años de funcionamiento. A fecha de hoy, nada ha provocado que se abandone su uso. Esto puede pasar en cualquier momento, tanto con Bitcoin como con otras criptomonedas, otros proyectos. O sea, que la gente, o porque se ha detectado un fallo irresoluble, o porque hay una tecnología que lo mejora y que hace que no tenga sentido su uso, de repente o se abandone su uso o pase a ser un uso residual. O sea, decir, eso hay que tenerlo en cuenta. O sea, que de repente, o sea, esto no va a ser eterno, seguramente, yo creo, pero bueno, es algo discutible. Y otra utilidad que puede tener Bitcoin, al igual que otras criptos, pero principalmente Bitcoin, es que puede usarse como reserva de valor. Es decir, yo puedo adquirir Bitcoins y los puedo tener allí durante una serie de años, sabiendo que eso pues, no se va a devaluar en principio. Siempre con las limitaciones que puede tener, o sea, que se abandone el proyecto o que tenga un fallo de seguridad brutal o alguna cosa de estas. Entonces, lo que sí que ha dado pie también Bitcoin es a la aparición de muchos otros proyectos basados en Bitcoin. Incluso forks, como sabéis, fork es que copian el código, hacen unas modificaciones y va por otro lado distinto del código inicial o del proyecto inicial, o inspirados en ellos. Ethereum, por ejemplo, pues bueno, tiene cierta inspiración en Bitcoin, evidentemente, pero es como si dijéramos otra cosa. Entonces, el siguiente en importancia es Ethereum, aunque hay otros a los que también conviene prestar atención. Levemente en una de las diapositivas siguientes voy a hablar un pelín de algunas de ellas, simplemente nombrarlas. Es decir, os dejaré, digamos, como trabajo posterior a los que queráis, buscar más información sobre otras maneras. Bueno, profundizando en los ecosistemas. Tanto en Bitcoin como en la mayoría de los ecosistemas blockchain solemos encontrar lo siguiente. Como decía antes, un sitio web del proyecto donde está el white paper, hay documentación, tutoriales, los enlaces a los repositorios oficiales, a las redes sociales, etc. Es decir, mucha información sobre el propio proyecto, ¿no? Depende del proyecto también. Hay también en los ecosistemas solemos encontrar normalmente un conjunto de nodos que mantienen y en su caso generan los nuevos bloques, según el algoritmo que estén usando, por ejemplo, prueba de trabajo, proof of work, proof of stake y otros, ¿no? También para que podamos interactuar con un sistema blockchain hacen falta carteras, es decir, tenemos algo que nos permita guardar como usuarios nuestras claves privadas y poder interactuar con los propios blockchain, ¿no? Carteras también hay de muchos tipos, no vamos a entrar en detalles en este momento. Y luego es imprescindible que un proyecto blockchain disponga de al menos un explorador de bloques y un conjunto de herramientas que faciliten las consultas. Un explorador de bloques, evidentemente, es algo que nos permite navegar a lo largo de todos los bloques que se han ido guardando a lo largo del tiempo y hacer búsquedas, por ejemplo, con nuestra dirección o con una dirección con la que hemos intercambiado cosas o hacer estudios de repente sobre todo eso. Y también un conjunto de herramientas que faciliten las consultas. Como podréis ver, hay digamos, exploradores o hay empresas o proyectos que ofrecen servicios que trabajan sobre
la cadena de bloques de los distintos ecosistemas. Bueno, seguimos. Exchanges son sitios que nos permiten intercambiar los tokens. Son sitios, disculpad, se ha colado, que nos permiten intercambiar los tokens mediante el swap, o sea, lo que es intercambiar directamente un token que yo quiero cambiar por a otra persona que quiere cambiar ese token que yo quiero, o mediante un libro de órdenes. Es decir, es algo que yo digo, yo quiero comprar 10 Ethereum. Entonces, bueno, lanzo la orden y se van cubriendo según hay gente que está dispuesta a pagar el precio que yo he puesto, digamos, ¿no? Entonces, pueden ser los exchanges centralizados o descentralizados. Los descentralizados se conocen también como DEX. Muchas veces los exchanges ofrecen servicios, como decía antes, algunos muy sofisticados que pueden resultar útiles a los usuarios. Eso lo podéis comprobar también si no lo habéis hecho. También se puede permitir cambiar tokens de distintas cadenas. ¿Esto qué es? O sea, yo puedo, en un exchange, por ejemplo, tengo Ethereum y digo, mira, me voy a un par, es decir, a una zona del exchange que me permite, o sea, me iguala Ethereum con Bitcoin, por ejemplo, y entonces digo, yo quiero un Ethereum cambiarlo a Bitcoin por esta cantidad. Entonces, en mi wallet, digamos, del exchange, tendría, si consigo venderla, tendría esa cantidad de Bitcoin, ¿de acuerdo? Cambiados desde Ethereum. Y luego tendría que sacarlo si quiero a otra wallet. Entonces, hay otro concepto interesante que son las cadenas laterales o sidechains que permiten, por ejemplo, hacer ciertas operaciones fuera de la cadena principal y agrupar muchas de ellas para subirlas de golpe. Un ejemplo sería el Lightning Network, por ejemplo, para Bitcoin. Pero bueno, hay otros. Y luego otro concepto interesante es la interoperabilidad entre sistemas de blockchain que permite que existan operaciones cruzadas entre diversos ecosistemas blockchain reflejándose en ambas cadenas. Es decir, esto sería otra cosa distinta. Es decir, yo, por ejemplo, podría tener un sistema que me permitiera que una operación, hacer un intercambio de Bitcoin y pasarlo a Ethereum. Entonces, si algo me lo permite eso, pues se le podría llamar interoperabilidad. ¿De acuerdo? Bueno, como veis, son muchos conceptos que hay que ir tratando de entenderlos poco a poco. Es decir, mi intención no es que salgáis de aquí comprendiéndolos todos si no lo comprendéis antes, pero bueno, daros pistas para que podáis profundizar. Entonces, Ethereum, vamos a ver un poco más en detalle, es la segunda criptomoneda según la capitalización y supone un paso más en las aportaciones de Bitcoin. Es decir, digamos, ¿qué es lo que aporta Ethereum que no tenía Bitcoin o que no tenía tan definido Bitcoin, ¿no? Aparte de un blockchain propio, Ethereum dispone de la EVM, que es la máquina virtual de Ethereum, que permite ejecutar código que interactúa con la blockchain, principalmente mediante los contratos inteligentes o, llamados en inglés, smart contracts. O sea, estos smart contracts me permiten, bueno, pues que yo tengo un código que se cumplen tales condiciones y tal, pues ejecuta algo. ¿De acuerdo? El lenguaje principal de desarrollo de smart contracts es Solidity, no es el único, que necesita ser convertido al propio de la EVM, que es una especie de código máquina, ensamblador, es, digamos, algo parecido. Entonces, no quiere decir que sea la única forma de programar contratos inteligentes sea mediante Solidity, pero es, digamos, la que está más extendida. Y no hay nada que te impida o diseñar o que haya, mediante otro lenguaje, genere código para la máquina virtual de Ethereum. Los smart contracts disponen de diversos estándares que sirven como modelos para desarrollar las distintas aplicaciones. Lo normal no es que desarrolles tu contrato inteligente desde cero, sino que partas de distintos ejemplos. O sea, cojas a lo mejor un trozo de código de aquí, otro de allá y tal, o que adaptes un código de un smart contract o de varios a la aplicación que tú quieres hacer. Un ejemplo de los principales protocolos, digamos, de smart contracts es el ERC20, los modelos, aunque existen muchos otros y no todos los propuestos terminan usándose. El que exista un ERC algo no quiere decir que ya esté aprobado, sino que es una propuesta, ¿de acuerdo? Es decir, que puede usarse o no. Entonces, las aplicaciones desarrolladas para Ethereum se suelen denominar dApps, o sea, aplicaciones descentralizadas, ¿de acuerdo? ¿Eso qué significa? Que no están residiendo en un único servidor, sino que están en el blockchain. No depende de un único sitio, sino que se puede, mientras esté un servidor activo, pues ahí estará la aplicación con todo el blockchain. Los desarrollos DeFi o protocolos, sobre todo los DeFi se suelen llamar protocolos, son dApps, digamos, aplicaciones centralizadas especializadas sobre todo en el ámbito financiero.
Existen repositorios que disponen de una gran cantidad de contratos inteligentes que son suficientemente seguros, auditados y probados. Aquí aprovecho para comentar que uno de los problemas de seguridad es que si el código no está suficientemente auditado, probado, no sé qué, y siempre puede tener algún fallo de repente que puede ser aprovechado por hackers y que, bueno, pues que saquen ventaja, digamos, dejando sin liquidez al protocolo o mediante otras cosas o accediendo a las claves privadas, a las claves de los usuarios o según las transacciones. Es decir, eso hay que tener muchísimo cuidado. Esos contratos podemos integrar en nuestro desarrollo o partir de ellos para adaptarlos a nuestras necesidades. Seguimos. Otros ecosistemas destacables, aparte de Bitcoin y Ethereum, existen una gran cantidad de proyectos basados en blockchain o en sus aportaciones. Por ejemplo, destacar los más importantes pueden ser Cardano, Blockstack, Polkadot, EOS, Whales, Ontology, cada uno de ellos con tecnologías distintas, con enfoques, a lo mejor con lenguajes de programación distintos. Entonces, eso es interesante que poco a poco vayáis profundizando en los más importantes. También podemos encontrar forks, como decía antes, por ejemplo, el Bitcoin Cash, Bitcoin SV, Ethereum Classic y muchos otros. También hay otra forma, digamos, de blockchain que son los llamados blockchain privados o permisionados, que los llaman a veces DLTs, sobre todo hay muchas empresas que optan por estas soluciones y bueno, pues uno de los más conocidos sería Hyperledger y en el caso de España, bueno, pues tenemos Alastre, no quiere decir que solamente trabaje con DLTs, pero bueno, es ese enfoque más parecido. Y luego hay otras soluciones que son similares a blockchain, aunque usan una tecnología que no es exactamente igual. Un ejemplo podría ser el de Hedera Hashgraph, que usa gráficos de gas, ¿de acuerdo? Entonces, seguimos. Otros servicios y opciones de blockchain, sobre todo pensando en los desarrolladores, es decir, qué cosas pueden necesitar, qué tipo de tecnologías pueden necesitar, digamos, en blockchain o en DeFi. Pues un ejemplo sería la web 3.0, es decir, nosotros estamos acostumbrados a la web habitual en la cual nosotros almacenamos o en la nube o en un servidor propio las páginas web, las bases de datos, etcétera. Entonces, ahora existe la posibilidad de que almacenamos, por ejemplo, digamos, imágenes, gráficos y también estructuras completas de página web en principio estático en la propia blockchain o en una sidechain desde la cual podríamos acceder a la blockchain. Entonces, eso se entiende que puede ser la web 3.0, digamos. Eso está también desarrollando actualmente. Entonces, por ejemplo, tenemos también el tema de los oráculos, en este caso pues, con Chainlink. Entonces, un oráculo es un sitio en el cual podemos preguntar cosas y nos da la certeza de que ese resultado que nos da es el correcto. ¿De acuerdo? O sea, básicamente sería eso. El tema de la identidad digital, ya lo adelantaba, que por ejemplo, Canon Labs es una de las empresas que participa. Entonces, nosotros podemos tener una identidad digital con la cual nos identifiquemos en un sistema de blockchain o en la web o donde sea. Un concepto muy importante es el tema de la certificación de contenido. Es decir, mediante un hash y un timestamp nosotros podemos certificar que ese documento con ese hash lo hemos subido en tal momento a la blockchain. ¿De acuerdo? Otra cosa relacionada sería el almacenamiento de contenido. Sistemas mediante IPFS, Swarm y otros nos permitirían almacenar no solamente el hash y el timestamp, sino el propio contenido del fichero. ¿De acuerdo? Es decir, una fotografía, un documento, un PDF, yo qué sé, infinidad de cosas, incluso pues vídeos o audios o cualquier contenido digital, siempre que lo permita por el tamaño del fichero almacenarlo y lo podríamos recuperar en cualquier momento, o sea, solamente con una dirección o con, digamos, un identificador que hiciera referencia a esa dirección. Otra cosa interesante es el tema de la cesión o alquiler de potencia de cálculo. Es decir, ya sea nosotros podríamos poner a disposición de quien lo necesitara, mediante proyectos como Golem o como EOS, la potencia de cálculo del ordenador. Y decir, oye, mira, pues yo quiero aportar a Golem tanta potencia, digamos, del microprocesador, tanta memoria, tanto disco duro, por tanto tiempo y tal, y por eso, si alguien lo usa, me paga a lo mejor en los tokens del propio sistema. ¿De acuerdo?
Otra cosa muy interesante es que podemos monetizar el desarrollo que hagamos o los servicios que estemos dando. Es decir, hay sitios en los cuales nosotros podemos conseguir que se nos pague. O sea, cuando yo cumplo un hito, digamos, en el desarrollo, pues ya se libera una cantidad, por ejemplo, si un contrato inteligente, o recibo un pago, digamos, por mi cliente. ¿De acuerdo? Y otro tema interesante también para profundizar en el conocimiento de todo este tipo de cosas es hacer voluntariado. Un ejemplo pues puede ser Blockchain for Humanity. O sea, de repente pues yo quiero aprender a profundizar en temas de blockchain y esto, o quiero ser útil, entonces pues trato de hacer proyectos, digamos, con Blockchain for Humanity o otros sitios que se dedican al voluntariado. ¿De acuerdo? Entonces, desarrollando en blockchain, conviene distinguir un tema súper importante, es que hay por un lado la cadena principal de un blockchain y luego existen distintas cadenas de prueba donde se pueden hacer transacciones mediante tokens sin valor en la cadena principal. O sea, imaginaros si estamos desarrollando lo que sea y necesitamos estar probando el contrato inteligente cada 2×3, pues imaginaos que lo tuviéramos que hacer en la cadena principal de Ethereum siempre. Pues sería una locura, además, a los precios del gas actuales, ¿no? Tanto las mainnet como las testnet pueden explorarse y comprobar las interacciones de una dirección en concreto. Es decir, lo normal es que los propios exploradores digan, oye, ¿tú quieres ver la cadena principal o quieres buscar tal interacción o tal dirección de repente en una testnet en tal o cual testnet? Es conveniente disponer de al menos una wallet, por ejemplo Metamask en el caso de Ethereum, que nos facilite la interacción con la blockchain. Evidentemente no es la única, pero hay sitios en los que no puedes acceder nada más que mediante una o dos a lo mejor wallets. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Es decir, que a lo mejor alguna o tiene el Metamask o no puedes acceder, ¿no? Entonces, luego para el desarrollo también es importante en muchas ocasiones disponer de un blockchain de pruebas en local, por ejemplo como Ganache. Es decir, que yo puedo tener en mi ordenador, sin estar ni siquiera conectado a Internet, un entorno de pruebas para poder desarrollar y hacer pruebas sobre mi contrato y poder hacer las transacciones, tener un blockchain reducido, digamos, que se va generando a medida que voy trabajando con él. Y bueno, pues eso es, digamos, lo que obtendríamos con Ganache y con Truffle y con otros sistemas. Y también puede ser interesante para aprender o para algunas otras cosas, tener un nodo validador propio. Bueno, entonces, en cuanto a los lenguajes usados, evidentemente son muchos. O sea, es decir, los que se usan para blockchain, depende de cada protocolo, pues sobre todo, una cosa es que en los repositorios muchas veces está disponible el código, es decir, podemos ir al repositorio de Bitcoin y podemos estar viendo los códigos, digamos, que hacen que Bitcoin funcione, ¿no? Entonces, la mayoría, en el caso de Bitcoin, pues es C o C++, sobre todo, aunque pueda haber desarrollo con otros lenguajes. Cardano, por ejemplo, está desarrollado en Haskell. Uno de los lenguajes que se están usando mucho, por ejemplo, Polkadot, desarrollan con Rust, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, otro usado también es Go. Y bueno, incluso, pues, yo sé, Lightning Network, pues, tiene distintas implementaciones de Lightning Network en distintos lenguajes, ¿no? Podemos contar también con entornos de desarrollo, evidentemente, según, o sea, ya sea para el propio ecosistema o de repente un entorno de desarrollo, pues, para un protocolo o para un explorador, etcétera, etcétera. Tenemos también repositorios de smart contracts que están ampliamente aprobados. Tenemos también protocolos, como decía antes, Balancer, Uniswap, etc. Otro concepto interesante es el tema de la encriptación, es decir, se usa en distintas partes, digamos, del blockchain. Eso quizá cuando os leáis el white paper, digamos, y las comunicaciones, todo esto, a veces veis que es imprescindible. Y luego también hay que tener en cuenta que muchas otras tecnologías actuales también pueden aplicarse a blockchain. Por ejemplo, la ciencia de datos. Es decir, nosotros si tenemos todo el blockchain de Ethereum o todo el blockchain de Bitcoin, pues por ejemplo, desde Kaggle, que es uno de los digamos, sitios donde podemos trabajar y responder a desafíos para ciencia de datos, podemos acceder,
digamos, hacer consultas sobre una versión lo más actualizada posible del blockchain de Ethereum, por ejemplo, y con herramientas de Google para Big Data. ¿De acuerdo? O sea, que es una cosa muy interesante, es decir, aplicar este tipo de tecnologías a blockchain, que no es lo habitual, digamos, que se hace desde, digamos, desde los exploradores. O sea, ir un poco más allá. ¿De acuerdo? Entonces, el stack de desarrollo de Solidity, los típicos, digamos, pueden ser Remix, que es una aplicación en línea que permite probar y desplegar contratos inteligentes. Lo vamos a ver mañana, una pequeña introducción. Y, por ejemplo, Traveling and Apps, que permiten desarrollar y desplegar código Solidity tanto en local como en remoto. También puedes jugar con los dos, es decir, tener tu Traveling and Apps y conectarlo con Remix, ¿de acuerdo? Y con editores de código, pues Visual Studio Code y muchos otros, podrías trabajar con ello también. ¿De acuerdo? Bueno, vamos a ir terminando. Otros temas a tener en cuenta serían la ciberseguridad, importantísimo, no solamente en cuanto a contratos inteligentes, sino en cualquier otro ámbito de desarrollo. Hay que tenerlo en cuenta. La auditoría de contratos inteligentes, que es un tema que no hay mucha gente que lo haga, es bastante complicado y se paga muy bien y es muy difícil de conseguir buenos desarrolladores con ello. También el cumplimiento de las leyes, es decir, que el desarrollo que hagas sea compliance, digamos, conseguir la monetización de los desarrollos, como decíamos antes, la interoperabilidad, todo el tema relacionado con las infraestructuras, los protocolos, los estándares, todo ese tipo de cosas requieren de desarrollo. Entonces, algunos recursos de DeFi, he hablado levemente del How to DeFi, es un ebook editado por CoinGecko. En un principio era gratis, actualmente cuesta como 15 euros, bueno, creo que se puede conseguir en algunos sitios. Luego, unos clásicos, por ejemplo, si queréis profundizar en los protocolos, digamos, en código, digamos, en la descripción es Mastering Bitcoin y Mastering Ethereum de Andreas Antonopoulos. Y luego hay cantidad de tutoriales, canales de vídeo, existe formación reglada, másters, y luego hay muchísima información en comunidades de desarrollo y en comunidades de usuarios. Es decir, esto con nada, digamos, que os pongáis a buscar, aparece en cantidad de recursos, ¿no? Entonces, vamos a terminar con algunos enlaces. Yo, como os voy a dejar esta presentación, yo lo que os diría es que, bueno, que los que no conozcáis los sitios, pues ir buscando, o sea, ir tratando de conocerlos un poco más a fondo y también buscar nuevos. O sea, por ejemplo, yo recomiendo, o sea, bueno, Bitcoin, desde luego, pero, por ejemplo, CoinGecko hace digamos, un ranking de las monedas con distintos protocolos, es decir, la primera es Bitcoin, la Ethereum, etcétera, los 10 primeros y tal, y en cada uno, si tú pulsas, pues te da, aparte de las curvas, te da bastante información, o sea, es decir, te dice de repente cuál es la dirección, con lo cual, desde CoinGecko dices, oye, mira, pues vamos a ver EOS, pues vale, me veo a ver cuál es el valor, cuáles son las curvas y cuál es la dirección. ¿De acuerdo? Es decir, que puede ser un buen punto de referencia para ir a otros sitios y luego tienen cantidad también de otras opciones. Metamask, Etherscan, es el buscador, uno de los buscadores más importantes sobre Ethereum, Binance, Unexchange, Uniswap, protocolos con Balancer, MakerDAO, Chainlink es lo que decía antes de digamos, de Oráculo. OpenZeppelin es un repositorio muy importante de smart contracts. Swarm es un sistema de almacenamiento en línea, sobre todo para, o sea, on-chain, digamos, para Ethereum. El How to DeFi, esta es la dirección del libro que comentaba de CoinGecko, luego la dirección de Polkadot y de Blockchain for Humanity. Y bueno, yo creo que lo vamos a dejar aquí. En las conclusiones, vamos a ver, tanto DeFi como la mayor parte de los ecosistemas blockchain se están construyendo actualmente en continua evolución. Tenemos oportunidad de conocer muchas de estas tecnologías desde sus comienzos, es decir, somos afortunados, es decir, en pocas ocasiones tienes la posibilidad, digamos, de estar en los comienzos de una tecnología. Incluso podemos participar en la definición y desarrollo y existe gran cantidad de oportunidades muy interesantes para los desarrolladores y muchas formas de aportar. Hay mucha oferta para desarrolladores en este campo y pocos profesionales disponibles. Bueno, mi idea es que a lo largo de estos días, digamos, nos comuniquemos por Discord. Entonces, si hay alguno de los temas que tengáis dudas, si queréis, podemos organizar una charla un poquito más adelante. De acuerdo, pues muchísimas gracias. Jesús, te Muy bien, paso Juan la Antonio. palabra. Muchísimas gracias y nada, pasamos a la siguiente.